Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 18 de octubre, hablando de la imputación al fiscal general del Estado. Ayer la mayoría del Consejo Fiscal solicitó a Álvaro García Ortiz que renuncie a su cargo. Según informa El Mundo, 7 de los 11 vocales del Consejo solicitaron a García Ortiz que deje su cargo para no seguir perjudicando al Ministerio Fiscal. García Ortiz defendió su inocencia y aseguró que no ha cometido ningún delito. Los únicos que se opusieron a la solicitud de dimisión fueron los dos vocales representantes de la Unión Progresista de Fiscales y la inspectora fiscal María Antonia Sanz, junto con la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde. Por su parte, la Junta de Fiscales ha presentado 3 posiciones diferentes. 13 de ellos han pedido a García Ortiz que dimita o reconsidere su postura, 9 le han apoyado, 1 ha dicho que no era objeto de la reunión criticar al auto del Tribunal Supremo y 5 no se pronunciaron, mientras que 5 otros se marcharon. Bueno, ayer Álvaro García Ortiz, el todavía fiscal general del Estado, aunque parezca incomprensible que lo siga siendo, convocó a los 2 órganos que hay en la carrera fiscal. Uno de ellos es un órgano elegido por los fiscales, que es el Consejo Fiscal. Otro es la Junta de Fiscales de Sala, que es pues la reunión de todos aquellos que tienen el cargo de fiscal de sala en el Tribunal Supremo. Para que nos hagamos una idea, la Unión Progresista de Fiscales, que es la asociación minoritaria dentro de la carrera fiscal, pues tiene la mayoría de los fiscales de la Junta de Fiscales, porque como son nombramientos del fiscal general del Estado, pues Álvaro García Ortiz ha movido los hilos para ir colocando ahí sus peones, con lo cual ahora la minoritaria tiene mayoría en la Junta de Fiscales. Aún así, pues la Junta de Fiscales no le salió muy bien a García Ortiz. La Junta de Fiscales pues no vota, simplemente es una especie de órgano consultivo asesor. De los fiscales de sala del Supremo dan su opinión. Y resulta que 13 le pidieron a García Ortiz que dimitiera. 9 le pidieron que no dimitiera. 1 dijo que no tenía sentido que la Junta de Fiscales estuviera cuestionando un auto del Tribunal Supremo. 5 se abstuvieron y 5 se ausentaron. Pues hombre, para tener una mayoría de fiscales en la Junta de Fiscales no le salió muy bien el turno de intervenciones al señor García Ortiz. Quienes le pidieron que se fuera, pues lo pidieron con argumentos bastante potentes. No se puede estar desprestigiando al Estado de Derecho y a la propia institución de la Fiscalía, manteniéndose en el poder un señor que hace años pedía la dimisión del fiscal general del Estado, Maza, por una cosa absolutamente menor y sin que estuviera imputado en nada, y ahora coge y tiene el cuajo de decir que a pesar de estar imputado continúa en su cargo. Eso, la Junta de Fiscales, que ya les digo, tiene mayoría García Ortiz y no le salió muy bien, y donde no se vota como tal. El Consejo Fiscal sí se vota. No tiene por qué hacer caso el fiscal general del Estado de lo que vota el Consejo Fiscal, porque es un consejo asesor. Pero el Consejo Fiscal representa a la carrera fiscal. 9 de sus miembros son elegidos directamente en votación por los fiscales, por todos los fiscales españoles. Y resulta que de los 9, 7, o sea, mayoría absolutísima, le pidió a García Ortiz que coja las maletas y se vaya. Bueno, ¿qué hará García Ortiz? Pues por supuesto, le dará igual, continuará atornillándose en el cargo, a pesar de que la inmensísima mayoría de los fiscales de España, representados a través del Consejo Fiscal, le están pidiendo que se vaya. Bueno, cada cual arrastra su dignidad por el fango como le da la gana. Evidentemente este señor no ha llegado arriba por ser el más digno. Ha llegado arriba porque es un buen sirviente de Pedro Sánchez.
E incluso yo creo que aunque tuviera él la tentación de irse, Pedro Sánchez no le dejaría, porque le es útil para tratar de controlar a la Fiscalía en tantos y tantos casos. Y esa es precisamente una de las razones por las que debería irse García Ortiz, porque uno de esos tantos y tantos casos es el suyo. ¿Quién va a llevar la acusación fiscal en el caso de García Ortiz? ¿Uno de los muchachos a los que ha ascendido? ¿Uno que le debe favores? ¿Uno que es de su cuerda ideológica? O sea, García Ortiz va a llevar la acusación contra García Ortiz a través de persona interpuesta. Todo queda en casa. Es completamente lamentable. Luego veremos que una asociación fiscal va a dar un paso más, y además es un paso muy inteligente. Ya que García Ortiz no quiere dimitir, pues intentemos otras vías. Luego se lo comentamos en el siguiente bloque de noticias. Pero continúan saliendo noticias de la trama. Noticias de los caracteres, del carácter mafioso que tiene toda esta cosa. Ya saben ustedes que Víctor de Aldama, alguien le tiroteó su coche hace algunas fechas. No estaba él dentro, pero vamos, parecía el típico aviso, ¿no? Bueno, pues Víctor de Aldama también tiene sus cartas. Oiga, ha estado entre otras cosas que información tiene un montón. Y parece que está dispuesto a vender cara a su piel para conseguir un trato, en fin, menos lesivo en las investigaciones que se siguen en su contra. Escuchen. Hablamos ahora de corrupción y de los nexos de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez. Hoy The Objective publica información que revela que Víctor de Aldama no solamente conocía a Pedro Sánchez, sino que coincidió con él en varias ocasiones, incluso en reuniones dentro del Palacio de la Moncloa. Prueba de ello es una fotografía donde el empresario posa sonriente junto al presidente del gobierno, quien también sonríe al lado del comisionista. La imagen se encontraba en el teléfono móvil del propio Víctor de Aldama y hace parte de las pruebas recabadas por la UCO de la Guardia Civil. Según fuentes cercanas a Aldama, esa imagen, junto con otras pruebas, será usada por el propio cabecilla de la trama como base negociadora para demostrar que el presidente del gobierno sí le conocía sobradamente. Bueno. Aldama tiene fotos de Sánchez. No es de extrañar si se han visto. El tener una foto con alguien no quiere decir nada. Evidentemente, yo qué sé, yo voy a muchas conferencias por toda España y mucha gente se me acerca. ¿Me puedo hacer un selfie con usted? Sí, claro. Si luego resulta que esa persona, yo qué sé, es íntimo colaborador de Hannibal Lecter, pues hombre, evidentemente yo no tengo ninguna responsabilidad ni relación con Hannibal Lecter, porque te pide hacerte selfies muchísima gente. Pero la noticia de The Objective está redactada con mucha maestría, porque dice que tiene esa foto, Aldama, para mostrar su vinculación con Sánchez, además de otras documentaciones. Y haciendo referencia a la foto, dice The Objective una cosa curiosa: se ve detrás de los dos, que posan muy sonrientes para la foto, se ve detrás una puerta marrón. Yo leo eso y digo, vaya, típica cosa que el periodista dice, pues hombre, para señalar sin señalar, como preludio de la identificación de la identificación futura de donde se hizo esa foto. Aldama estuvo en la Moncloa. Aldama se reunió varias veces, 7, informó Voz Populi en su día, con Begoña Gómez para tratar asuntos de negocios. Anteayer le preguntaba Feijóo a Sánchez cuántas veces se ha reunido con Aldama y no quiso responder. Evidentemente tenían una relación. Tenemos constatada aquella famosa reunión en un restaurante propiedad de Aldama para celebrar el 60º cumpleaños de Ábalos. Reunión celebrada 30 horas antes de que se cursara la invitación a Delcy Rodríguez para venir a Madrid. Y por cierto, ayer me fijé en un detalle de la cronología que resulta muy curioso. Aquella comida en el restaurante de Aldama, en la que
al parecer se habría acordado cursar la invitación a Delci, se celebró el 10 de diciembre. Exactamente 10 días después de que Borrell cesara como ministro de Exteriores, porque se incorporaba como encargado de Exteriores en la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Aquel 1 de diciembre, cuando Borrell se pira de ministro y se va a la Comisión Europea, se produjo un vacío de poder en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Arantxa González Laya se hizo cargo del ministerio, pero se hizo cargo del ministerio pues mes y medio o 2 meses después. Y en ese momento, en ese vacío de poder, es cuando se decide hacer lo de Delci. Aprovechando que se había encargado interinamente Margarita Robles, que no sabría mucho de cómo iba el asunto de Exteriores y se dedicaría meramente a lo protocolario, aprovechando ese vacío de poder de que Borrell se piraba a la Unión Europea, es cuando se decide traer a Delci. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque con Borrell no hubiera sido posible. Borrell es más malo que la sarna, pero Borrell sí sabía que Delci no puede pisar suelo español, suelo europeo. Y de hecho hay por ahí alguna información curiosa del País que habla de cómo en la visita de Delci se bypaseó por parte de Sánchez al Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos, que lo de Delci fue algo perfectamente premeditado, donde, aprovechando el vacío de poder en Exteriores, se les ocurrió la ideica de traer a Delci. Con lo que no contaban era con que saltaría la alarma, que alguien diría hace falta ser torpes para pensar que no iba a haber ningún funcionario de Interior, de Exteriores, que al enterarse de que iba a pisar suelo español iba a levantar oficialmente la bandera de alarma, lo que obligó a cancelar todo. Ya empezó toda la catarata de explicaciones absurdas, el viaje relámpago a Barajas de Ábalos, Koldo, Aldama. ¿Qué tenían que tratar con Delci que aprovecharon el vacío de poder en Exteriores? Pues no lo sé. Supongo que tiene que ver con el contenido de las maletas, ¿no? Supongo que tiene que ver con los lingotes de oro que dicen las informaciones que viajaron de Venezuela a Madrid. Supongo que tiene que ver con los dineros que algunos parece que han amasado fuera de España al hilo de toda esta inmensa trama de corrupción. Muy importante también el detalle que ayer recordaba doña María Jamardo en esta tertulia. Cuando empieza la pandemia, Sánchez asigna la gestión de todo el acopio de material sanitario no al Ministerio de Sanidad, sino al de Transportes, que llevaba Ábalos. Vamos, que estaba cuidadito hasta el último detalle para que al final la trama se dedicara a enriquecerse mientras los españoles morían. Abrimos la página de la información internacional contándoles que Israel anunció este jueves la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque de sus tropas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. La ofensiva israelí acabó con la vida de otros 2 terroristas de Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la muerte de Sinwar abre la posibilidad de poner fin al eje del mal liderado por Irán en la región, así como la liberación de los 101 rehenes que aún permanecen en manos de Hamas. Yahya Sinwar, de 61 años, era el objetivo número 1 de Israel en Gaza y se le consideraba responsable de organizar y dirigir los ataques del 7 de octubre, en los que miles de hombres armados atravesaron la frontera desde Gaza, mataron a 1.200 israelíes y secuestraron a más de 250 personas. Bueno. Pues ¿qué quieren que les diga? El mundo es hoy un lugar mejor. Ha muerto el canalla asesino que fue el cerebro del pogromo del 7 de octubre. El canalla asesino responsable de que aquel día se violara salvajemente a mujeres, se secuestrara a civiles, se decapitara a niños, se quemaran vivas a familias. El responsable de todos aquellos, el máximo responsable, bueno, miento, el segundo máximo responsable, porque el máximo responsable está en Teherán,
el segundo máximo responsable de aquella atrocidad inhumana, pues ha fallecido y ahora estará comprobando, sorprendido, que no le esperaban 70 huríes en el cielo. Que se fastidie, ¿qué quieren que les diga? ¿Está bien alegrarse de la muerte de alguien? Eso es algo que se suele hablar mucho cuando muere un canalla, y entonces pues siempre hay alguien que dice hombre, no está bien alegrarse nunca de la muerte de nadie, y de hecho algo en nuestro interior también nos lo dice a mí mismo. Hombre, ¿está bien alegrarse de la muerte de alguien? Pues mire, sí está bien. Y está bien por una razón. Está bien por las víctimas pasadas y por las futuras. Por las víctimas pasadas porque es una reparación. Al final, por desgracia, vemos que pues muchos terroristas palestinos han sido capturados a lo largo de los años, y luego pasaba algo, que si secuestraban a un soldado israelí, y entonces hay que liberar a 1000 terroristas palestinos para que liberen al soldado. Es decir, siempre hay imponderables que hacen que a veces el canalla escape del castigo, lo cual para las víctimas, o al menos para algunas, es especialmente doloroso. Lo vemos aquí con las víctimas de ETA en España. Vemos como los asesinos de sus familiares, pues gracias a Sánchez, se libran de pagar lo que deberían haber pagado. Eso es demoledor para las víctimas. Con lo cual, por las víctimas de Sinwar, pues yo me alegro enormemente de que lo hayan matado. Por las víctimas pasadas. Pero ojo, también por las futuras. Cuando un canalla que es capaz de las mayores atrocidades siga vivo, mañana puede haber más víctimas de ese canalla. Con lo cual, pues lo que pienso al ver que este tío repugnante ha muerto es: qué alegría por todos aquellos que ya no serán víctimas gracias a que este canalla ha muerto. Bueno, yo me alegro enormemente de que lo hayan matado. Y creo que mucha gente de bien también se alegra, pero hay algunos que están de luto. Algunos canallas están de luto por la muerte del canalla. Escuchen. Tras la confirmación de la muerte del líder del grupo terrorista Hamás, se conocieron imágenes en las cuales los líderes de la autoridad palestina, incluido Mahmoud Abbas, aguardan un minuto de silencio por el fallecimiento de Yahya Sinwar. Por su parte, la UNRWA se ha mostrado de luto en sus redes sociales tras conocerse la noticia. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos cambió su foto de perfil añadiendo un lazo negro en la esquina superior de su logo en su perfil de X. El cambio de su imagen todavía se mantiene y lo han hecho tanto en sus cuentas en inglés como en español. La Autoridad Nacional Palestina, es decir, eso que el gobierno de Sánchez ha reconocido como Estado palestino, ayer, guardando un minuto de silencio por la muerte de un terrorista especialmente repugnante, especialmente cruel. Eso es lo que Sánchez ha reconocido. Eso es lo que Sánchez dice que es un Estado palestino. Simplemente un trozo de tierra donde los que oprimen a los palestinos pues se llaman precisamente Hamás y Autoridad Nacional Palestina, donde no existe la democracia y donde la glorificación al terrorista asqueroso pues es casi la norma. Pero bueno, hombre, si Sánchez gobierna con Bildu, ¿por qué no va a gobernar? Perdón, ¿por qué no va a reconocer a un Estado palestino dirigido por una Autoridad Nacional Palestina que ayer guardaba un minuto de silencio por la muerte del que organizó el pogromo del 7 de octubre? Pues es natural, ¿no? Va en su naturaleza, como pasa con el escorpión. Lo de la UNRWA, es decir, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Oriente Medio, esa agencia con tantos de sus miembros que participaron directamente en el pogromo del 7 de octubre, es decir, esa agencia que se dedica a dar cobijo, albergue y trabajo a los terroristas de Hamás, esa agencia que se ha dedicado a financiar la construcción de los túneles terroristas que permitieron el ataque del 7 de octubre y que permitieron el intento posterior de resistencia de Hamás, esa agencia que tenía contratado al jefe de Hamás en Líbano como empleado suyo, esa agencia repugnante
esa agencia que lleva tanto tiempo traficando con el dolor de los palestinos, permitiendo que Hamás o la Autoridad Nacional Palestina violen sus derechos, permitiendo que las mujeres y los homosexuales no gocen de derechos en el territorio palestino, esa agencia repelente ayer tuvo el cuajo de poner una bandita negra de luto en su logo de las redes por la muerte de Sinwar. La agencia de la ONU para refugiados en Oriente Medio está de luto porque ha muerto el líder de una organización terrorista. Hay otros que supongo yo que estarán también de luto. ¿Cómo estás hoy, Pedro Sánchez? ¿Te alegras de la muerte de Sinwar? ¿Te alegras de la muerte de ese señor que te aplaudió públicamente en 2 comunicados por tu política exterior hacia Israel? ¿O lo lamentas? ¿Estás hoy llorando? Yo mi más sentido pésame a Pedro Sánchez, a Irene Montero, a Ione Belarra y a todos los antisemitas de este mundo. Que os den. Mucha atención a esta noticia porque una misión de la ONU ha presentado un informe donde se documentan graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, que lleva presente en Venezuela desde el 2019, ha presentado en su más reciente informe que tras las últimas elecciones se ha incrementado la represión a la población por parte del régimen de Nicolás Maduro. Las violaciones observadas por la misión en el contexto de las presidenciales del 28 de julio incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas de corta duración y violencia sexual. De acuerdo con el documento, todas estas acciones forman parte de un plan coordinado para silenciar a las voces opositoras en Venezuela. Pues esto es una no noticia. El gobierno de Maduro tortura. El gobierno de Maduro sigue torturando. Pero vamos, tortura desde hace 10 años, ¿eh? De 2014 datan los primeros informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la utilización de torturas de todo tipo, incluidas torturas sexuales, tanto como contra mujeres como contra hombres detenidos por el gobierno asesino de ese mamarracho llamado Maduro. Esto, por tanto, no es novedoso. La noticia es, evidentemente, que continúan esas torturas y que se han incrementado después de que Maduro hubiera quedado en ridículo el pasado mes de julio tras la victoria apabullante de la oposición, reconocida por la propia ONU y por el Centro Carter, que había invitado a Maduro para hacer una observación de los resultados electorales. Y observó los resultados electorales y dijo: esto de Maduro es lo más poco democrático y quien ha ganado es la oposición. Lo que me pregunto es, ¿y la Corte Penal Internacional? Oiga, para tratar de fastidiar a Israel, para tratar de defender a los asquerosos terroristas que atentan contra Israel, la Corte Penal Internacional, parece que se da toda la prisa del mundo. Pero llevamos 10 años con las denuncias de las torturas de Maduro. Y ahí sigue durmiendo la causa contra Maduro, el sueño de los justos en la Corte Penal Internacional, otro antro repugnante que habría que disolver, como la propia ONU. De vez en cuando la ONU hace alguna cosa que está bien, como por ejemplo esta misión internacional sobre Venezuela. O sea, no todos los comités y subcomités de la ONU han sido tomados por la progresía repelente. Pero vamos, se puede disolver la ONU, que de la parte buena ya se encargarán otras organizaciones, y la parte mala, que es casi toda, pues nos ahorramos al menos el dinero y que se pongan a trabajar repartiendo hamburguesas todos los progres a sueldo en la ONU que se dedican a tratar de obstaculizar la libertad cuando no atacarla directamente, por ejemplo financiando a Hamás. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días y feliz viernes a los oyentes de Radio Libertad. En OK Diario hoy les estamos contando que el gobierno pretende suprimir la pena máxima de 40 años para 20 etarras si hay consenso. También que Israel demuestra con fotos qué armas antiataque fabricadas en España han acabado en manos de Hezbollah.
Y por último, los fiscales planean llevar la imputación inaudita de García Ortiz a Bruselas para forzar su caída. Si le interesa ampliar alguna de estas informaciones, no lo dude, le estamos esperando en OK Diario. Tengan un maravilloso fin de semana. Usted también, doña Laura, muchísimas gracias. La verdad es que es un espectáculo ver los medios de comunicación hoy. Es un espectáculo por la panoplia de noticias. Por cierto, una cosa que acabo de ver en las redes y que no nos ha dado tiempo a incluir en el guión informativo. Ya saben ustedes que las elecciones americanas dependen de 7 estados clave. Hasta ayer, Trump estaba por delante de Kamala Harris en 6 de los 7, según las encuestas, según los promedios de encuestas, el promedio de Real Clear Politics. Bueno, pues ya está Trump por delante de Harris en los 7 estados clave que van a decidir las elecciones.